Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un coche volcado. Hay cristales esparcidos por todo el asfalto, una nube de polvo que, bueno, apenas empieza a disiparse y unas 20 personas alrededor mirando. Ya, la típica escena que desgraciadamente vemos a menudo. Exacto. Pero lo fuerte es que ni una sola de esas 20 personas se mueve para ayudar. Hay, no sé, 5 teléfonos móviles grabando, ojos muy abiertos, pero nadie, absolutamente nadie, da un paso al frente. Y el tiempo corre. Es una imagen brutal, sí. Quien observe esto desde fuera podría pensar, ostras, qué falta de empatía, ¿no? Qué crueldad. Pero la realidad es bastante más compleja. No es que sean malas personas, es que sus cerebros literalmente acaban de sufrir un cortocircuito. Totalmente. Y es que ese letargo colectivo, esa especie de parálisis que se apodera de la multitud, tiene una explicación clínica. A ver, Y psicológica, claro. Cuando la mente humana se enfrenta así, de golpe, a un trauma severo, y resulta que no tiene un archivo previo de cómo reaccionar, pues se bloquea por completo. O sea, el instinto de supervivencia a veces nos congela. nos quedamos en blanco, vaya. Y precisamente hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a intentar hackear esa parálisis. Eso es. Y lo vamos a hacer centrándonos exclusivamente en un texto que de verdad me ha parecido oro puro. Es el capítulo 11 del libro de Sayed Abdul Hakim. El libro se llama Har Gar Seek Sainik y este capítulo en concreto se titula El conocimiento que salva vidas. Un título muy acertado, por cierto. Desde luego. Y nuestra misión hoy aquí es extraer cada protocolo, cada pequeño consejo de este capítulo y convertir ese miedo paralizante del que hablábamos en una hoja de ruta mental clara. Claro. El objetivo es que cualquiera que esté escuchando esta conversación sepa exactamente, paso a paso, qué hacer en esos primeros minutos críticos tras un accidente. Porque la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces no depende de un cirujano súper preparado. ¿Qué va? Depende, pues eso, del conductor del coche de atrás, de quién pasaba por allí. Y esa es de hecho la piedra angular del capítulo de Hakim. O sea, hay que desterrar, pero ya mismo, ese gran mito de que el destino de un herido grave está única y exclusivamente en manos de los médicos. Claro, delegamos demasiado. Sí, existe esa falsa creencia de que nuestra única labor como ciudadanos es, bueno, no estorbar, llamar al 112 y sentarnos a esperar a que llegue la ambulancia. Y biológicamente hablando, hacer eso es un error letal. Pues vamos a escarbar un poco en eso porque el libro menciona constantemente algo llamado la hora dorada, que a ver, suena a término de película de acción de Hollywood. Sí, suena épico. Pero, ¿qué significa realmente a nivel fisiológico? O sea, ¿por qué es tan catastrófico limitarse a cruzar los brazos y mirar el reloj esperando a los profesionales? Pues mira, la hora dorada es ese periodo de aproximadamente los 60 minutos que siguen a un traumatismo grave. Vale, En ese margen de tiempo, las probabilidades de supervivencia se disparan. Pero se disparan si se interviene, aunque sea con cuidados muy rudimentarios. Y la razón de esto es pura física y biología celular. a ver, explícame eso. Tras un impacto violento, el cuerpo entra en lo que llamamos una crisis sistémica. Si hay hemorragias, que suele haberlas, el volumen de sangre cae en picado. Entonces el corazón empieza a bombear desesperadamente. Para compensar, claro. Exacto, para intentar que el poco oxígeno que queda llegue a los órganos vitales, y muy especialmente al cerebro. Claro, porque si el cerebro se queda sin oxígeno, las células empiezan a morir en cuestión de, ¿qué? Minutos. Minutos. Muy pocos minutos. Y ahí no hay vuelta atrás. El tejido cerebral no perdona la falta de oxígeno. Y además hay otro factor, la temperatura corporal cae drásticamente. Por eso cada segundo cuenta de verdad. Ya. Y hay que ser realistas. Eso es. Por muy avanzado que sea el sistema de emergencias de una ciudad, una ambulancia casi nunca, o sea, es rarísimo que se materialice en los primeros 5 minutos. Imposible. Entre el tráfico, las distancias, problemas para localizar el punto exacto, el verdadero campo de batalla por la vida no es un quirófano esterilizado y brillante. Es la cuneta de la carretera. Para visualizarlo mejor es como si, a ver, imagínate que de repente salta una llama en la sartén de la cocina. Un clásico. Si uno se queda ahí embobado mirando el fuego, coge el teléfono, llama a los bomberos y se sienta en una silla a esperar, pues cuando lleguen probablemente todo el edificio esté carbonizado. Claro. En cambio, si en ese primer minuto, que es vital, coges un trapo húmedo y ahogas la llama, pues el desastre se aborta. Una analogía perfecta. Pero aquí voy a hacer de abogada del diablo, A ver, dime. porque entiendo perfectamente a la gente que no actúa.
O sea, tocar a un herido grave, que a lo mejor está lleno de sangre, rodeado de hierros torcidos, es que da verdadero terror. La voz en tu cabeza te dice, oye, no soy médico, si le toco le voy a matar, mejor no hago nada. Y ese es el miedo más comprensible y humano del mundo. Pero lo que Hakim deja clarísimo en el texto es que nadie, absolutamente nadie, espera que un transeúnte haga una traqueotomía de emergencia con un bolígrafo de plástico en medio de la calle. Claro, que olvidemos lo que sale en las series de televisión. Exactamente. El papel del testigo es simplemente ser un puente. Un puente. Sí, un puente mecánico y vital entre el momento del impacto y la camilla del hospital. Estamos hablando de acciones mecánicas muy primarias, cuyo único fin es sostener la fisiología del herido, o sea, mantener la máquina funcionando, no curar la lesión. Vale, entonces somos el puente. Me gusta ese concepto. Y sabiendo que un ciudadano de a pie tiene tanto poder, vamos a volver a la escena del accidente del principio. Venga. Acaba de ocurrir el choque, el polvo sigue ahí flotando en el aire, la gente empieza a remolinarse, pero nadie hace absolutamente nada. ¿Cómo rompemos esa burbuja? O sea, ¿qué es lo primerísimo que hay que hacer antes siquiera de mirar las heridas de la persona? Pues antes de hacer nada de nada, hay que vencer lo que en psicología se llama el efecto espectador o bystander effect. Ah, sí, he oído hablar de eso. Es un fenómeno que está súper documentado. Básicamente, cuanta más gente hay presenciando una emergencia, más se diluye la responsabilidad individual. Ya, porque piensas que otro lo va a hacer. Exacto. El cerebro de cada individuo asume inconscientemente que otra persona de la multitud ya habrá llamado al 112 o que seguro que hay alguien más cualificado entre la gente que va a tomar las riendas. Y al final, nadie hace nada. Ostras, es la típica situación de la oficina, de verdad. Si el jefe envía un correo a 15 personas diciendo, alguien tiene que actualizar este informe que es urgente, pasan 2 semanas y nadie lo ha tocado. Tal cual. Porque todos dan por hecho que lo hará el compañero de al lado. Si quieres que algo se ejecute, le tienes que poner nombre y apellidos a la tarea. Y me imagino que en la calle, en medio de ese caos, funciona exactamente igual. Funciona exactamente igual, solo que con el agravante brutal de la adrenalina. Así que, siguiendo el libro, el paso 1 es asegurar la propia supervivencia. Hay mucha gente que con toda su buena voluntad corre hacia un coche accidentado, sin mirar si vienen camiones por el carril contrario. O si hay gasolina derramada por el suelo. Claro, hay que hacerse visible. Encender las luces de emergencia de tu coche, usar la linterna del móvil para alertar al tráfico que viene, porque convertirse en una segunda víctima solo multiplica el problema para los sanitarios. Tiene toda la lógica. Y una vez que el entorno ya no es una trampa mortal, pasamos al paso 2, que es pedir ayuda, pero delegando de forma muy agresiva para romper ese efecto espectador. O sea, nada de gritar al aire en plan, por favor, que alguien llame a una ambulancia. Jamás. Eso es tirar las palabras al vacío. Quien decide intervenir tiene que asumir el liderazgo visualmente. Tienes que señalar a personas concretas, buscar el contacto visual directo y dar órdenes hiperespecíficas. ¿Por ejemplo? Pues tú, el de la chaqueta roja, llama al 112 ahora mismo y no cuelgues. O tú, la chica de las gafas, ponte a 10 metros y desvía el tráfico con la linterna. Claro, al hacer esto entiendo que sacas a esas personas de su estado de trance, ¿no? Totalmente. De repente, tienen una misión individualizada, muy clara, y la responsabilidad ya no es esa nube difusa en la que nadie actúa. Es que me parece fascinante cómo la psicología de masas obedece de forma casi automática a quien parece tener un plan. Sí, somos así. Bien, pues el perímetro ya está medianamente seguro y nuestro amigo de la chaqueta roja está hablando con emergencias. Ahora sí, la atención se dirige por fin al herido. Eso es. Y aquí hay un instinto casi animal que vemos en un montón de vídeos virales en Internet. La gente agarra a la víctima como puede, la meten en el asiento de atrás de un coche particular y salen derrapando hacia el hospital más cercano. Sí, se ve muchísimo. Es pura buena intención, obviamente, pero Hakim en el libro lo cataloga como un error catastrófico. ¿Por qué moverlos es tan extremadamente peligroso? Pues porque, sin saberlo, podemos estar firmando su sentencia de muerte ahí mismo, o condenándolos a una silla de ruedas de por vida. Madre mía. A menos que haya un incendio inminente en el vehículo o un peligro de aplastamiento real y evidente, mover a una persona tras un impacto severo es, literalmente, jugar a la ruleta rusa. Vamos a intentar ilustrar esto de una forma que a quien nos escuche no se le olvide en la vida. A ver. Imaginemos que la columna vertebral y la médula espinal son como un cable eléctrico que por culpa del golpe se ha deshilachado por dentro. ¿Vale?
Pero ese cable sigue metido dentro de un tubo de plástico rígido, que es la columna, que ahora mismo está agrietado. Es una analogía perfecta. Fíjate, el cable deshilachado sigue transmitiendo la electricidad. La persona quizá en ese momento todavía sienta las piernas, Claro. pero si alguien por sacarle rápido tira de ese tubo de plástico sin ningún cuidado para sacar al herido del asiento, el tubo se dobla justo por la grieta y guillotina el cable deshilachado. Ostras, qué gráfico. Es que es así. Una lesión que, en el hospital, los médicos habrían solucionado inmovilizando y operando con muchísimo cuidado, se acaba de convertir, por un tirón, en una parálisis irreversible desde el cuello hacia abajo. ¡Qué barbaridad! O peor, en un daño cerebral fatal al mover las cervicales de forma brusca y cortar las vías nerviosas. Resulta escalofriante pensar que las buenas intenciones, cuando no hay conocimiento detrás, causen tanto daño. Por lo tanto, regla de oro clarísima. El herido se queda exactamente donde está. Sin duda. ¿Dónde está? Vale. Y pasaos entonces a las dos grandes amenazas inmediatas de esa famosa hora dorada de la que hablábamos: la respiración y el sangrado. Los dos pilares. Si la persona no respira, claro, eso asusta muchísimo a cualquiera. Pero hoy en día tenemos una ventaja enorme con la tecnología en nuestros bolsillos, ¿verdad? Así es. Si alguien está inconsciente y no respira, el propio operador del 112 o del servicio de emergencias que sea te va a guiar al otro lado del teléfono. Te marcan el ritmo de las compresiones torácicas por el altavoz, paso a paso. Te van diciendo cuándo presionar. Exacto. Y aquí es importantísimo entender por qué hacemos la reanimación cardiopulmonar, la RCP. Porque no estamos intentando que la persona despierte de golpe tosiendo y parpadeando, como pasa siempre en las películas. Ese es un matiz súper importante, porque creo que mucha gente se frustra o se asusta todavía más porque llevan un minuto haciendo RCP, sudando, y la persona no abre los ojos ni reacciona. Claro, pero es que el objetivo de presionar el pecho con fuerza no es despertar a nadie. El objetivo es actuar tú como un corazón mecánico externo. Al aplastar el tórax, estamos forzando físicamente a que la sangre, que aún tiene algo de oxígeno, circule hacia el cerebro. Para evitar que las neuronas mueran, lo que decíamos antes. Eso es puramente ganar tiempo. Se trata de preservar la estructura cerebral intacta hasta que lleguen los profesionales con los desfibriladores y los fármacos. No vas a curarle, vas a mantener su cerebro vivo. Vale, queda clarísimo el porqué de la RCP. Y ahora hablemos del otro gran enemigo que visualmente impresiona muchísimo: el sangrado masivo. Sí, la pérdida de sangre es crítica. Hay sangre por todas partes. Es una escena aparatosa. El instinto te dice que hay que taparlo como sea. El protocolo marca buscar una tela, una camisa vieja, un trapo limpio, lo que sea, y presionar la herida con muchísima fuerza. Correcto. Presión firme y directa. Pero el autor, Syed Abdul Hakim, insiste en el libro en una regla que parece ir totalmente en contra de la curiosidad humana. Y es que jamás, bajo ningún concepto, hay que levantar la tela para mirar. Es que es una tentación casi irresistible, te lo aseguro. Uno lleva, no sé, 2 minutos apretando ahí con todas sus fuerzas y el cerebro te pide levantar 1 milímetro la esquina del trapo para comprobar si, oye, ya ha dejado de sangrar. Es que lo visualizo exactamente como cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? A ver. Que nos hacíamos una herida en la rodilla jugando. Te sale una costra y antes de que cicatrice del todo, te la arrancas por pura curiosidad para ver cómo está la piel debajo. Sí, sí, sí. Y de repente, zas, vuelve a sangrar a chorros y te fastidia todo el proceso. Tal cual. Pues a nivel celular, en el instante en que un vaso sanguíneo se rompe en un accidente, el cuerpo envía todo un ejército de plaquetas y proteínas para tejer una red. Es una especie de malla de fibrina que intenta taponar la fuga desesperadamente. Una especie de andamio biológico. Eso es, una obra de ingeniería microscópica, pero que requiere minutos ininterrumpidos de presión para fraguar. Si tú vas y levantas la tela para curiosear, Te llevas la red por delante. te la arrancas de cuajo. Toda esa malla que el cuerpo estaba intentando construir con tanto esfuerzo, se rompe. Se reabre la fuga. Y todo el cronómetro de pérdida de sangre, de esa hora dorada, vuelve a cero. Y en medio de una hemorragia masiva, volver a cero es un lujo inasumible. Te cuesta la vida. Totalmente inasumible. Por eso, si la primera camiseta o trapo que has puesto se empapa de sangre por completo, la instrucción es clarísima. Buscas otro trozo de tela y lo colocas justo encima del anterior. Y sigues presionando, incluso más fuerte. Vale, o sea, encima. Encima. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se retira la base que ya está en contacto directo con la herida. Añadir capas, nunca restar. Esa es la regla. De verdad, que es un principio de una simplicidad que abruma, pero que marca por completo la diferencia.
Pero, oye, hay un factor más en toda esta pesadilla de los primeros minutos. Cuéntame. Que no todo es mecánica, no todos son andamios de claquetas y compresión torácica. El libro dedica un espacio a algo que, sinceramente, me dejó pensando un buen rato. Los primeros auxilios psicológicos. Sí, y es posiblemente el aspecto más subestimado de cualquier emergencia médica. Si nos ponemos en el lugar de la víctima por un segundo, imagínatelo. A ver, Estás tumbado en el asfalto duro, sintiendo un dolor atroz que no entiendes, desorientado, igual con el sabor de la sangre en la boca. Y de repente, estás rodeado de siluetas gigantes de desconocidos que te miran desde arriba gritando y llorando. tiene que ser terrorífico. El cuerpo entra en un estado de terror absoluto. Y aquí es donde el testigo, tú, tiene que arrodillarse, ponerse al nivel visual de la víctima para no imponer, establecer contacto ocular directo. Fundamental eso. Decir tu propio nombre, en plan, hola, me llamo Carlos, y pronunciar algo sencillo pero con voz muy firme. La ayuda ya viene de camino, no estás solo. Espera un segundo, porque desde el punto de vista médico oímos muchísimo la palabra shock en las noticias, ¿no? Entró en estado de shock. Pero, ¿qué le está pasando físicamente al cuerpo de la víctima en ese momento? ¿Y por qué unas simples palabras de calma ayudan a frenarlo? Es que cuando los médicos decimos shock sistémico, no hablamos solo de que te has llevado un susto emocional muy grande. Es un estado clínico gravísimo donde la presión arterial cae a niveles que son incompatibles con la vida y los órganos empiezan a fallar uno tras otro. Vale, es un colapso físico, no solo mental. Exacto. El terror y el pánico extremos disparan nuestro sistema nervioso simpático. Es el de lucha o huida. El corazón empieza a latir a toda velocidad para intentar huir de esa amenaza. Ya, pero si está sangrando. Ahí está. Si el corazón late más rápido, la sangre se escapa muchísimo más rápido por las heridas. Funciona como una bomba a presión. Pero al hablarle a la persona con una voz grave, pausada, controlada, le ayudamos a activar el sistema contrario, el sistema parasimpático. El sistema de la calma, ¿no? Efectivamente. Si logramos reducir aunque sea un poquito ese nivel de pánico absoluto, la frecuencia cardíaca disminuye. Y al disminuir, la pérdida de sangre se ralentiza mecánicamente y se retrasa la aparición de ese shock físico. Así que sí, el tono de voz y la conexión humana son literalmente una herramienta de soporte vital. Es brutal entender que decir no estás solo con el tono adecuado funciona pues casi como un fármaco inyectado en vena. Es que lo es. Pero claro, mientras estamos arrodillados haciendo esto, la multitud sigue alrededor, cerrando el círculo, agobiando. Sí, la gestión del entorno es tela. Y esto nos lleva a un elefante en la habitación enorme, porque hay una razón mucho más oscura, más cínica si quieres verlo así, por la que la gente huye de los accidentes, o ni siquiera para el coche. El miedo a las represalias. Exacto. O sea, suena todo muy bonito sobre el papel, lo de ayudar y ser el puente, pero seamos completamente realistas. El cerebro de mucha gente cuando ve un accidente grita, si tocas a alguien y se queda paralítico, la familia te va a arruinar la vida en los juzgados. ¿De verdad vale la pena asumir ese riesgo legal por un desconocido? Es el miedo paralizante por excelencia. Y oye, la historia nos dice que durante décadas no ha sido un miedo para nada infundado. La gente ha evitado socorrer por terror, auténtico terror, a verse envuelta a interrogatorios policiales interminables. Lógico. O a ser acusados de homicidio imprudente. O incluso, si acompañan al herido al hospital, a que administración les exija pagar a ellos la factura de urgencias. Ese miedo a la burocracia ha dejado a mucha gente desangrándose sola en las cunetas. Qué tristeza. Y por eso Hakim introduce en el texto un escudo que lo cambia todo. La ley del buen samaritano. ¿Y cómo funciona este escudo exactamente? Porque el libro menciona el caso específico de la India, que al parecer evolucionó su sistema con esto, pero entiendo que los fundamentos legales resuenan con normativas de protección en gran parte del mundo, ¿verdad? Sí, el concepto es universal. Es un paraguas legal diseñado expresamente para proteger a quien interviene de buena fe. Lo que hace esta legislación es ordenar a las autoridades que el ciudadano que auxilia no puede ser retenido, ni interrogado como un sospechoso, ni acosado legalmente. O sea, te quitas a Diana de la espalda. Exacto. Actuar de buena fe, incluso si el resultado médico final no es perfecto, no te convierte en culpable de nada. Estás intentando salvar una vida. Claro. Y, lo que es igual de importante, obliga por ley a todos los hospitales, da igual si son públicos o de gestión privada, a brindar tratamiento inmediato a las víctimas de accidentes, sin excepciones.
No pueden exigir pagos por adelantado ni esperar a que la policía les dé una autorización para empezar a operar. Ostras, eso es un alivio inmenso, porque de verdad es como si vieras a alguien tropezar en la calle, caerse, y no le ayudaras a levantarse por puro miedo a que luego te hagan pagar a ti la factura del pantalón roto. Es una locura, pero pasaba. Conocer la existencia de estas protecciones actúa como una armadura mental. Si sabes que el sistema legal protege tu instinto más básico de ayudar, pues se elimina esa excusa perfecta para mirar hacia otro lado. Sobre la ley es casi tan letal como no saber presionar una herida. Ambas te paralizan. Totalmente. Bien, pues hasta aquí hemos explorado a fondo el rol del testigo, ¿no? De la persona que está de pie observando el desastre y tiene que actuar. Sí, Pero hay que darle la vuelta al tablero. ¿Qué pasa si mañana los que estamos tumbados ahí en el asfalto, inconscientes y sin poder hablar, somos nosotros? esa es la otra cara de la moneda. Y esto nos lleva a la última gran propuesta del capítulo, que está enfocada en cómo facilitar que nos rescaten a nosotros. El libro habla de la configuración IC, o en caso de emergencia. Y es asombroso lo ignorada que está esta herramienta, de verdad, teniendo en cuenta que es la medida de prevención tecnológica más rápida y crítica que existe hoy en día. Sí, ICE responde a las siglas en inglés de In Case of Emergency, y hoy en día se traduce básicamente en configurar el perfil médico o los datos médicos en la pantalla de bloqueo de tu smartphone. vamos a desmenuzar cómo funciona esto en la vida real. Porque, a ver, la gente se gasta fácilmente 600, 800 euros al año en un seguro a todo riesgo para cubrir un arañazo en el parachoques del coche. O le ponemos fundas carísimas al móvil. Eso es. Pero luego no invertimos 2 minutos de reloj, que es gratis, en rellenar un formulario en ese mismo móvil que nos puede salvar la vida. ¿Qué ocurre exactamente cuando un paramédico llega a la escena y encuentra a alguien inconsciente en el suelo? Pues en el protocolo actual de la inmensa mayoría de servicios de emergencia, lo segundo que hace un equipo tras tomar las constantes vitales básicas es buscar en los bolsillos el teléfono móvil de la víctima. Lógico, para identificarle. Saben que está bloqueado con PIN o con reconocimiento facial, obviamente, pero ellos deslizan la pantalla hacia la pestaña de emergencia o datos médicos, que se puede abrir sin desbloquear el móvil. Ah, claro, el botón de SOS. Si el dueño del teléfono ha invertido esos 2 dichosos minutos en rellenarlo, los sanitarios tienen acceso inmediato al número de contacto de su pareja, a su grupo sanguíneo y, lo más crítico de todo, a su historial médico básico. Por ejemplo, si tienes alguna alergia severa a la penicilina o algo así. Imagina el impacto de saber eso al instante, o saber si el paciente es diabético, si toma medicamentos anticoagulantes para el corazón, si tiene un historial de epilepsia. De un plumazo, toda la especulación clínica desaparece. Claro, ya no van a ciegas. Los médicos no tienen que jugar a las adivinanzas con fármacos de urgencia que, a lo mejor, podrían causarle un shock anafiláctico a esa persona en concreto. Esos datos le regalan al equipo médico unos minutos preciosos que dictan si la persona llega viva al hospital o sufre una complicación fatal en la propia camilla. Es que volvemos a las metáforas. Llevar un móvil de 1.000 euros en el bolsillo, bloqueado y sin esta información pública, es como comprarte la caja fuerte más acorazada e inexpugnable del mundo y guardar el papelito con la combinación secreta dentro de ella. Es absurdo. Si tú estás inconsciente, nadie puede abrirla cuando realmente se necesita sacar lo que hay dentro. Y de verdad, lleva literalmente 2 minutos configurarlo. Es que es un acto de responsabilidad pura y dura hacia uno mismo. Pero si lo piensas, también es un acto de tremenda compasión hacia el samaritano o el sanitario que está ahí sudando intentando salvarte la vida. Les quitas un peso inmenso de encima al darles el manual de instrucciones de cómo tratarte. Qué bueno eso de el manual de instrucciones. Qué recorrido tan intenso hemos hecho a través de este capítulo 11. La verdad es que da para pensar. Muchísimo. Si nos detenemos a destilar todo este conocimiento del libro de Sajid Abdul Hakim, creo que el mensaje central brilla con muchísima fuerza, y es que cualquier persona común, sin título médico, es el puente indispensable entre el impacto destructivo y la salvación médica. Así es. Y hay que tatuarse en la mente que una acción imperfecta, siempre que esté ejecutada de buena fe, Eso es clave. ya sea pues delegar gritándole al de la chaqueta roja para que llame al 112, acordarse de no mover el cuello del herido, poner un segundo trapo limpio sobre la herida en vez de quitar el primero, o simplemente hablarle a la víctima con voz calmada para frenar el shock. Cualquier cosa de estas es infinitamente superior a la parálisis total. Sin ninguna duda. La inacción por miedo a equivocarse te garantiza el peor desenlace posible. Siempre. La acción decidida, aunque sea básica,
fundamentada en estos 4 principios, es lo único que inclina la balanza hacia la supervivencia en la calle. Pues para cerrar este análisis a fondo, me gustaría lanzar una idea, ¿no? Algo para que quien nos escuche lo vaya masticando mentalmente. Me parece perfecto. Mañana, por la mañana, durante ese viaje monótono hacia el trabajo, o en el metro, o llevando a los niños al colegio, fijémonos un momento en el entorno. Cada conductor que cruza el semáforo, cada peatón esperando en la acera, el chico de la furgoneta de reparto, cualquiera de ellos es un potencial primer interviniente para nuestra vida. Y nosotros para la suya. Exacto. El momento crítico nunca avisa. Y cuando el impacto ocurra y el reloj de esa implacable hora dorada empiece su cuenta atrás, habrá que tomar una decisión en fracciones de segundo. No hay tiempo para dudar. La pregunta es, ¿seremos parte de esa masa hipnotizada que graba una tragedia a través de la pantalla de su móvil? ¿O seremos la persona que ya ha ensayado este momento en su cabeza y sabe exactamente cómo dar un paso al frente? Yo lo tengo claro. Es una reflexión para llevarse puesta y, ¿por qué no?, para compartir de inmediato con la gente que nos importa. Hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy.